Hola, ¿cómo están? Soy Juan Sebastián Musi y estos son Mercados Fáciles en NX Noticias. Bueno, pues seguimos con muchas reacciones y con quizás últimamente más nervios en el ámbito local, diría yo. Creo que el ambiente postelectoral ha dejado como principal preocupación esta integración de las cámaras con una mayoría abrumadora por parte del partido de Morena, que bueno, pues es el partido de la futura presidenta. Y esto pues ha traído preocupaciones desde que el propio líder de la bancada empezara con declaraciones de que pues entrando esta legislatura en el mes de septiembre se apurarían para hacer una serie de cambios y de reformas, entre ellos se hablaba del Plan C, este paquete pues que preocupa, ahorita hablo un poquito más a detalle, pero básicamente de lo que se trataba era de proponer en esos 30 días o de tratar de sacar adelante estas reformas antes de que entrara la nueva presidenta. Yo creo que mucho de esto pues son declaraciones, dimes, diretes y que muchas veces pues evidentemente estas cosas preocupan, mueven a los mercados y pues no hay nada hecho, no hay nada confirmado. ¿Hay una posibilidad de que esto ocurra? Sí, me da la impresión de que por tiempo no puede ocurrir todas estas propuestas pasar en 30 días, por más que se apuren. Por otro lado, pues yo creo que hay más tiempo hacia adelante, tampoco tendrían por qué preocuparse tanto y impulsar estas reformas en tan poquito tiempo, cuando la presidenta entrante pues tendría 6 años en adelante, digo en principio 3, porque cada 3 años, cada trienio hay elecciones de las legislaturas. Pero creo que hemos sido reaccionarios, creo que con más preocupación que otra cosa los mercados han visto esto y pues como les decía, yo creo que debemos de calmarnos, debemos de no ser reaccionarios y pues apelar en primera instancia a la responsabilidad y evidentemente al deseo de que las cosas le salgan bien a la futura presidenta, de que ella misma sería la primera que no quisiera entrar con un caos en el país. Imagínense que, por poner un ejemplo, pero que en septiembre se aprobaran una gran parte de estas reformas, muchas de ellas quizás son un poquito menos importantes que otras, un poco menos controversiales que otras, pero pensemos que muchas de mucho impacto y mucho peso se aprobaran, pues evidentemente entraría, pues yo digo que con un caos, ¿no? Si la profundidad de muchas de ellas podrían llevar al tipo de cambio, por poner un ejemplo, también a 20, a que las tasas de interés se presionaran de manera muy fuerte, a que hubiera un movimiento de desinversión en México, capitales golondrinos que estuvieran emigrando ante esta preocupación, evidentemente que la Bolsa Mexicana de Valores también estuviera viendo fuertes bajas, pues todo esto yo creo que a la presidenta entrante no le gustaría, no le gustaría que esa fuera su entrada. Leía un artículo de un gran editorialista que decía que si recordábamos aquel mal llamado error de diciembre, pues que si las circunstancias se pusieran de manera que en este septiembre se aprobaran todas estas reformas, pues a este septiembre se le podría también llamar el error de septiembre, ¿no? Entonces, yo sería más cauto, yo estaría más tranquilo, no estaría tan preocupado, porque, insisto, apelo primero a su responsabilidad y al sentido común de que no quisiera debutar y entrar así. Segundo, pues también a la legislatura, que evidentemente debe de imperar esta responsabilidad republicana de ver por el bien del país y pues no hacer un fast track, ¿no? Una aprobación muy rápida de una serie de implicaciones y de reformas que tienen un impacto a mediano y largo plazo, aunque esto se aprobara de corto plazo. El nerviosismo sigue ahí, eso que ni qué. Y lo digo porque pues, se ve, por ejemplo, de facto en el tipo de cambio. El tipo de cambio ha llegado a estar pues, prácticamente hasta niveles de 18.60. En operaciones de menudeo, es decir, en operaciones de venta al público, pues se ha acercado incluso a los 19 pesos por dólar, cuando habíamos visto un dólar, una relación peso-dólar muy estable y en torno a los 17 pesos prácticamente. Entonces, sí hay una dosis de nerviosismo, pero yo insisto que debemos de esperarnos a que las cosas sucedan y pues pensar que las cosas definitivamente en 30 días no se va a acabar un país, en 30 días no van a cambiar por completo la legislación. Y decía yo que hablaría un poquito más en detalle del plan C, pues el plan C lo que más preocupa es afectar
son estas reformas al sistema judicial, concretamente a esta parte en donde los ministros de la Suprema Corte se convierten de elección popular y se vuelven partidistas. Y en el caso del INE lo mismo, que los consejeros del INE también se volvieran partidistas y que se volvieran de elección popular. Pues cosas que preocupan porque pues típicamente estas deben de ser instituciones y personas completamente independientes, completamente desligadas de la política y sobre todo de partidos políticos, y pues que lo ideal por temas de conflicto de interés es que fueran personas completamente apartidistas. Bueno, pues veremos en qué sigue y qué continúa con este nerviosismo. Ojalá y conforme se vaya acercando la fecha, pues se puedan ir aclarando cosas. Iremos conociendo también detalles del nuevo gobierno, como los nombramientos, el equipo que la va a acompañar, el gabinete, en fin. Pues yo creo que hay muchas cosas que también pueden ayudar a bajar este nerviosismo de momento. Ha sido una semana muy importante también en el plano global. Me parece muy importante compartirles que bancos de países desarrollados como Canadá, por ejemplo, y el Banco Central Europeo ya iniciaron con su ciclo de baja de tasas de interés. Esto es bien importante porque prácticamente hemos estado viendo que algunos bancos de países o economías emergentes sí ya empezaron con disminuciones, como Brasil, Turquía, Corea del Sur, en fin, países también de la Europa emergente, pero países industrializados o de primer mundo, como se conocen, como Canadá, no lo había hecho, el Banco Central Europeo tampoco lo había hecho y ya empezaron, ¿no? La tasa, por ejemplo, en Canadá bajó de 5 a 4,75 y la tasa de referencia en Europa bajó de 4 a 3,75. Entonces, pues esto creo que también vale la pena porque resulta que esta semana va a ser crucial también en materia de inflación y bancas centrales en Estados Unidos, porque tenemos justo a la mitad de la semana, el miércoles concretamente, vamos a conocer el dato de inflación en Estados Unidos para el mes de mayo. Si ese dato sale bien, pues evidentemente sigue viva esta posibilidad de que las tasas de interés bajen este año, quizás un par de veces. ¿A qué me refiero un par de veces? Pues quizás en septiembre y en diciembre. Y si este dato sale mal, pues vamos a empezar otra vez con temores a que las tasas de interés este año pudieran incluso no ver una disminución. Les recuerdo brevemente por qué no es bueno seguir un tiempo prolongado o un largo plazo con tasas altas. Pues porque el costo del dinero es altísimo, porque las empresas, los empresarios, los emprendedores, las personas requieren de crédito para financiar sus negocios, sus proyectos, incluso su patrimonio, en el caso de las personas físicas, su casa, etcétera, y pues tener las tasas altas complica muchísimo, hace muy difícil el que el apalancamiento y el financiamiento se vuelva productivo, se vuelva rentable. Entonces, pues sí, ya hay hasta cierto punto un cierto sentido de urgencia porque el ciclo de las tasas comience a bajar. Y bueno, pues otro dato importantísimo que se va a conocer es la decisión de política monetaria precisamente también de la Reserva Federal, que la van a dar a conocer el miércoles, más o menos como a la 1. No va a haber sorpresas realmente de la Fed. ¿Qué se espera? Se espera que no haya modificación en la tasa de interés, pero donde el mercado va a tener puntualmente puesta la mirada es en el discurso posterior a la decisión de política monetaria. En pocas palabras, no se modifica la tasa, se queda en 5,25, pero si sale el dato de la inflación bien en la mañana, seguramente vendrá un discurso bastante bueno por parte de Jerome Powell. Si el dato de inflación en la mañana sale mal, pues muy probablemente el discurso de Jerome Powell venga bastante, digamos que pesimista o bastante negativo, pudiera ser. Entonces yo creo que es una semana crucial en ese sentido. Si sale bien el dato de inflación, se podría hablar ya de una tendencia a que los precios estén bajando y estén dejando de sufrir presiones, y por eso es que se revive la posibilidad de que la Reserva Federal podría estar bajando las tasas de interés. Yo creo que estamos viviendo en materia de mercados bursátiles y sobre todo en el tema de Estados Unidos y Europa, mercados desarrollados, un buen año, un año que puede continuar con este buen desempeño. Vimos que el dato de empleo la semana pasada en Estados Unidos volvió a ser muy fuerte. Les platicaba yo la semana pasada de esta paradoja que ocurre en los mercados en donde no quieres que el dato del empleo salga tan bueno que te pueda volver a presionar a la inflación, donde las buenas noticias se convierten en malas. Pero bueno, el dato salió muy bien
y sigue hablando de una economía resiliente, de una economía que está fuerte, la de los Estados Unidos. Este año prácticamente ya estando a la mitad del mismo, no se asoma ni tantito la posibilidad de una recesión. Y pues esta es una gran noticia porque, como les decía, en un entorno de tasas de interés altas, entrar en una recesión pues es algo que podría ocurrir, ¿no? Y simplemente quiero dejar este comentario para terminar. Es un comentario relacionado con el tipo de cambio. Recordarán quienes nos han acompañado en estas emisiones de Mercados Fáciles que yo había estado hablando continuamente de que no era bueno tener un peso tan fuerte, que no era bueno tener un peso por debajo de los 17 pesos por dólar. Hoy que el tipo de cambio está más o menos entre 18.50 y 18.70, les puedo decir que no nos debemos de preocupar. Hemos tenido el tipo de cambio en 24, en 25, en 22. Durante años lo tuvimos a 20. Que no nos asuste, que no nos entre pánico, que no nos orilla a tomar decisiones precipitadas el que el tipo de cambio hoy esté apenas a 18.50. En materia macroeconómica, en materia de, digamos, de las finanzas del país, a mí no me preocupa y veo que entra en una especie de rango más competitivo el peso. Está mejor, por ejemplo, para los exportadores que se deprecie ahorita un poco la moneda. Está mejor para los fabricantes nacionales que las importaciones se encarezcan un poquito y que no sigan tan baratas, producto de un tipo de cambio de un peso tan fuerte. Está mejor para el sector turismo, que es una industria tan fuerte en nuestro país, que recibamos más pesos por cada dólar que se cambia. Está también mejor para los receptores de remesas de las personas que tienen familiares mandándoles dinero de Estados Unidos a México. Entonces, yo creo que incluso tenemos margen para irnos a 19 o 19.50 sin ningún problema y estar en un equilibrio razonable. Habrá quien me diga, bueno, ¿y qué opinas de la deuda en dólares que tiene nuestro país? Bueno, pues nuestro país tiene una relación de deuda bastante sana, incluso por la deuda emitida en pesos y por la deuda emitida en dólares. Es mucho más importante lo que pueda ocurrir en este junio que Banxico, es decir, que Banco de México vuelva a bajar la tasa de interés. Con esto acumularíamos ya 50 puntos base abajo, de 11.25 a 10.75, y eso se traduce en pagar mucho menos intereses de la deuda que hemos emitido, más allá de que la deuda que tenemos en dólares se está encareciendo por el tipo de cambio, además de que las reservas internacionales las tenemos en dólares. O sea, en pocas palabras y conclusión, no me preocupa que el tipo de cambio esté en el nivel en el que está ahorita, no me preocupa que incluso se subiera un peso del nivel en el que está ahorita. Por eso, insisto, quiero hacer un llamado a la calma, a la tranquilidad y sobre todo a muchos que me encanta que me pregunten y que me encanta que haya esta interacción entre este programa y el amable auditorio que nos ve, con preguntas de si ya debe de considerar cambiar todo su patrimonio a dólares, que si ya debe de considerar vender su casa y buscar casi que trabajo y quemar naves y irse a otro país. Tranquilos, esto es normal, lo vivimos en cierta medida esta inquietud y esta incertidumbre cada 6 años. Me han preguntado incluso que si se va a legislar para suprimir y quitar el uso de la propiedad privada. Si eso pasara, la fuga de capitales sería enorme, sería verdaderamente un movimiento trágico. Please, insisto, no se preocupen, no hay que precipitarse y mucho menos cuando el río está revuelto, cuando hay incertidumbre. Además, no descarto que hacia adelante el tipo de cambio se pueda volver a apreciar. Y con esto termino mi comentario. Si muchas de estas reformas que preocupan no prosperan, no suceden, pues igual y el tipo de cambio se empieza a apreciar porque empiezan a regresar algo de capitales y por otro lado vamos a seguir recibiendo mucho dinero por remesas y por nearshoring. Entonces, no creo o veo difícil que el tipo de cambio regrese por debajo de los 17, pero de que pueda bajar del nivel actual 50, 60, 70 centavos, sí lo veo factible. No sé si en el corto plazo o inmediatamente, pero es algo que sí puede ocurrir. Entonces, pues insisto, calma, prudencia y pues creo que muchas veces nos preocupamos un poco de más y le estamos, digamos que teniendo insomnios que no se justifican o estamos generando bilis que no se justifican. Quiero hacer, insisto, un llamado a la calma. Bueno, pues espero hayan disfrutado esta edición de Mercados Fáciles. Soy Juan Sebastián Musi y esto fue NX Noticias.